buenos días, damas y caballeros. Sean bienvenidos a nuestro segundo webinar de la serie ITSM, denominado Define una estrategia de ITAM y SAM eficiente. Para nosotros es un grato placer poder contar con su compañía el día de hoy. Les recuerdo que si tienen preguntas y respuestas, al final lo pueden realizar durante el webinar desde la parte inferior de su apartado, en el apartado Question and Answer, y serán respondidas al final. El día de hoy con nosotros, nuestro instructor, quien cuenta con 22 años de experiencia, CEO y fundador de Agrega, apasionado por la tecnología, música y cocina, Omar Madrid. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Realmente es un verdadero placer tenerlos con nosotros en esta serie de webinars. Realmente es grato poder compartir a través de esos medios digitales contenido, experiencias, y esa es la idea pues, de este webinar. Siéntanse libres de preguntar, la idea es que tengamos una interacción con ustedes, en este caso a través de las preguntas. La agenda del día de hoy, pues cubriendo el tema de ITAM, es, bueno, primero conceptualizar, o sea, es fundamentar una estrategia, pues lo primero sería los conceptos, o sea, no podemos hacer una estrategia sin conceptos. Después vamos a dar unas ideas, diría yo, de cómo ejecutar o cómo empezar a plantear una estrategia de ejecución para una correcta implementación de un ITAM. Después voy a mostrarles un ejemplo de un escenario donde vamos a vamos a mostrar una herramienta y ver cómo esa herramienta pues ayuda para efectos de la ejecución. Es decir, si nosotros vemos, hablamos un poco en el webinar anterior sobre qué se necesita para ejecutar algo, una entrega de servicios, y veíamos lo mismo, una capa conceptual, una capa de, digamos, de personas, procesos, es decir, la capa conceptual, y también tecnología, o sea, software que nos ayuda a poder ejecutar esa estrategia. Entonces, ese va a ser el escenario de hoy. Y después, preguntas, ¿ok? Entonces, está bien interesante este webinar. Bien. Conceptualmente, pues nos vamos a referenciar mucho a lo que ITIL indica frente a estos temas y voy a tratar de actualizar ciertos conceptos que ITIL versión 4 ha sacado y eso es lo que voy a mostrar. Realmente en esta parte de ITAM no es tanto modificación de versión 3 a versión 4, más que todo es ciertos conceptos que se introdujeron, digamos, en esa nueva versión. Primero es, ¿cuál es el propósito de la práctica? Y aquí es el primer diríamos, concepto, porque el ITIL versión 4 ya habla de prácticas, ¿ok? Entonces, hay una serie de prácticas que antes se denominaban procesos, entonces esas prácticas son las que rigen, digamos, o la buena práctica que va a indicar ITIL que se debe ejecutar. Entonces la idea primero es, ITAM lo que busca es planificar, gestionar el ciclo de vida completo de todos los activos de IT. Entonces, yo diría que ese es el concepto fundamental. Planificar y gestionar el ciclo de vida. Y aquí hay palabras bien importantes. Primero, planificación. Es decir, necesitamos poder tener un plan que responda al negocio. O sea, si nosotros somos el del mundo de IT, si no tenemos un plan, ¿qué sucede? Vamos respondiendo al apagar el fuego del día. Hoy necesito un asset para responder a eso. Entonces, la idea es estar planificado con conexión al negocio. Una vez, otra palabra clave aquí en este concepto, que es una sola línea, pero realmente tiene mucho de fondo, es gestionar. Es decir, ya tengo el asset, ya lo compramos y tengo que gestionar. Y viene otra palabra importante, el ciclo de vida completo. Es decir, desde la adquisición, la introducción a nuestro inventario, la asignación a un usuario final, ya lo vamos a ver mucho más a detalle, el soporte a ese dispositivo, quién me da ese soporte a ese dispositivo, hasta finalmente la salida de ese dispositivo, es el ciclo de vida completo de ese activo TI. Entonces, eso es lo que busca ITAM. Muy bien, entonces sigamos. Si yo implemento entonces una práctica de ITAM, ¿cuál es la idea? ¿O qué beneficio tengo? Entonces, primero es maximizando el valor de IT como un proveedor de servicio. Es decir, no solo del asset, sino que también de cómo yo entrego servicios. Ya vamos a entender más adelante un poco. Otro beneficio para la organización es poder controlar el costo. Yo he visto organizaciones en lo largo, digamos, de implementaciones que hemos hecho de temas de mesas de ayuda y TAM, es que finalmente
al no tener una estrategia de ITAM, resulta que no saben qué tienen. O sea, no saben si tienen licencias, digamos, si lo vemos del software o no. No saben si ya toca hacer una renovación de equipo. No saben cuántos incidentes están causándose sobre equipos porque ya cumplieron su ciclo de vida. Entonces, finalmente, lo que está pasando nada más solo es apagar el fuego del momento en cuanto hay un incidente con un dispositivo. Entonces, una práctica correcta de ITAM nos ayuda a controlar ese costo, porque tenemos la visibilidad. Otro es, podemos gestionar el riesgo, es decir, al momento ya de operar servicios de IT, resulta que hay riesgo y el proveedor de servicio, en este caso el departamento de IT, entrega servicios, como el concepto lo hablaba de ITIL, un servicio co-creado con un cliente en la que yo asumo los costos y los riesgos de ese servicio. Entonces la idea al tener una completa visibilidad sobre cada asset y qué relación tiene en la entrega de servicios, seguramente voy a poder gestionar mejor y voy a poder priorizar mejor la entrega de su servicio. Entonces, esa es digamos, la idea. Otro es, finalmente tenemos que decidir, porque al final es algo de costo, tengo que definir cuándo compro, cuándo reuso y cuándo retiro. Digamos, hablándola del típicamente manejo de un asset. Seguramente voy a comprar, muy claro lo veo cuando estoy creciendo como organización y requiero, digamos, más computadoras o requiero más switches o más servidores. Pero seguramente llega un punto que tengo inventario, pero no lo sé. Tengo en bodega porque ya no hay gente, entonces necesito reasignar, o sea, el reuso de ese asset a otra persona. Y finalmente es darme cuenta en qué momento ya tengo que retirar un equipo, porque resulta de que lo que me genera es más costo por el soporte que tengo que entregar a ese equipo. Que muchas organizaciones están, digamos, luchando con este tema. Realmente en unas hemos visto un alto riesgo porque están fuera de cumplimiento de licenciamiento. Entonces, la idea es, con este webinar, establecer esa práctica o establecer esa metodología. Muy bien. Otro es cumplir regulaciones, lo que hablábamos de, hay entidades o entornos en las que requieren un cumplimiento de una regulación o simplemente para ejecutar una estrategia de seguridad IT, el fundamento de todo eso es ITAM. Es decir, yo no puedo fundamentar una estrategia de seguridad si no conozco qué tengo, o sea, qué hardware tengo, qué software tengo, qué versión es, porque finalmente ahí me va a decir si tengo estas versiones en mi infraestructura, Windows XP es un ejemplo, tengo un riesgo alto de seguridad. ¿Ok? Entonces, eso me hace que incumpla una regulación sobre, no sé, sobre una versión del sistema operativo, si los equipos ya están obsoletos, tengo que sacarlo. Entonces, la práctica de ITAM finalmente tiene varios beneficios para la organización. Más conceptos. IT Assets, yo diría, si lo hablamos conceptualmente, dice cualquier componente con valor financiero, es decir, algo que compramos, que contribuye a la entrega de un producto o un servicio de IT. Es decir, aquí puedo tener una serie de componentes, como lo habla ITIL, componentes que contribuyen, dice, a esa entrega de servicios. Y aquí es bien importante porque esto fija mucho la conexión que ITAM tiene con otros procesos. Ya lo vamos a ver de otros procesos de ITIL o otras estrategias o prácticas de ITIL como un CMDB. ¿Okay? Ya lo vamos a hablar más adelante. Finalmente, conecta algo que tiene relevancia y vamos a hablar en este webinar, es la parte de SAM. Es decir, si es un gran problema, digamos, solo levantar el inventario de computadores, no digamos del software que está instalado en esos computadores. Entonces, hemos visto escenarios de que empresas, al no tener un software, lo que hace es contratar un ejército de personas, ir físicamente uno a uno. ¿Qué va a pasar? Ese inventario va a ser incompleto. Seguramente van a levantar lo más visible o lo que es, diría yo, cascarón, pero no lo que está atrás. Y en esta parte es el software. O sea, el software, si vamos máquina por máquina levantando el software, va a ser manualmente casi imposible de levantarlo correctamente. Entonces, IT define que es un aspecto de ITAM que está dirigido a la gestionar, nuevamente palabras clave, gestionar la adquisición, desarrollo, lanzamiento, implementación, mantenimiento y un eventual retiro de los activos de software. Es decir, no solo es
que puedo mandar un reporte si cumplo licencia o no. O sea, realmente está también el software que nosotros podemos desarrollar, el proceso de implementación del mismo, el mantenimiento del mismo. Es decir, si yo tengo versiones obsoletas, seguramente requieren, digamos, que yo salga de esas versiones porque posiblemente estén causando incidentes, posiblemente estén causando incidentes de seguridad. Entonces, la idea es tener, digamos, toda esa visibilidad a través de una estrategia de software asset management. ¿Okay? Poca empresa he visto, digamos, que cumpla esto. Y realmente yo diría que no es tan difícil y vamos a ver las ideas que vamos a plantear aquí. Muy bien, conceptualmente, diríamos cuáles son las actividades. Es decir, finalmente tengo que definir cuáles son las actividades puntuales. Dice, controlar el ciclo de vida de un asset en colaboración con otras prácticas y registrar todos los cambios en los assets. Y esto es vital, digamos. Imagínense, eh, miremoslo en diferentes verticales, digamos, en el punto de infraestructura. Es decir, yo tengo un firewall y ese firewall llegó a un punto que necesito ampliarle la memoria RAM porque está causando incidentes. Una práctica, entonces aquí está ese ciclo de vida en la parte de mantenimiento, está indicándome que hay incidentes causados por una falta de recursos. Al momento de ponerlos, yo debería de actualizar mi asset, pues diciendo ya no tiene 512 en RAM. Imaginémonos un firewall Cisco ASA, ahora tiene 1 giga de RAM y eso permite que el dispositivo se opere mejor. Entonces, la idea es poder controlar ese ciclo de vida completo. Otro es, defina, completa y mantenga registro de activos en términos de estructura y contenido. Es decir, no solo es un registro a una hoja de cálculo, sino que tiene que tener, ¿cómo decirle?, relación con el negocio. Es decir, y eso es donde habla de contenido. Es decir, este dispositivo, este firewall o este servidor entrega o es parte de todo un servicio de TI. Otra cosa que sería interesante es, esa computadora está asignada a un usuario. Es decir, ya estoy creando relaciones entre los activos y el negocio. Otro es el poder tener data histórica sobre cómo ese asset, lo que hablamos del escenario de un firewall que tuvo una cantidad de memoria, el negocio fue cambiando, fue creciendo y ya esa memoria no fue suficiente. Entonces la idea es poder tener esa historia, es decir, cómo fuimos cambiando ese asset. Una PC, digamos, que pasó de 4 gigas a 8 gigas o 16 gigas de RAM, o sea, y tenerlo centralizado. ¿Okay? Muy bien. Otro es, la idea es poder auditar. Es decir, yo necesito poder en algún momento auditar cómo estamos en cuanto a los diferentes componentes de mi entrega de servicios. Hablo de hardware, hablo de software. Para que podamos tener medidas correctivas y preventivas para hacer, digamos, manejar mejor los problemas, los incidentes que estén dentro de las entregas de servicios. Pasa mucho, digamos, que he visto casos de que la alta gerencia no sabe que por una falta de una estrategia de ITAM se necesitó cambiar un sistema operativo de endpoints de una versión, digamos, 7 a 10, se cambió, pero no hubo una compra de licenciamiento porque no hubo una estrategia, porque no se conectó el proceso del cambio, por qué necesito el cambio y qué requiero para ejecutar bien ese cambio. Entonces, finalmente pone en riesgo y puedo generar incidentes a partir de ahí. Entonces, la idea es cómo auditar desde una estrategia, una gobernanza IT y decir, hey, ¿cumplimos o no cumplimos con un licenciamiento? Digamos que sería como que lo más obvio en este caso. Entonces, bien, esas son algunas de las actividades que tienen que ver con gestión de ITAM. Después podemos definir, digamos, los tipos de assets y yo creo que con la venida de cloud, el cloud ya es un asset dentro de IT. Generalmente hemos pensado que asset solo va a ser algo duro, un hardware, un software, pero ya podemos tener cloud. En el decir, bueno, tengo licencias de cloud para tal aplicación, digamos un CRM, un gestor de proyectos. Eso ya es parte, digamos, de esa sombría de lo que IT gestiona. Entonces, como es parte integral de una entrega de servicios, debe estar integralmente en la parte de ITAM. ¿Ok?
Imaginémonos que hay una petición de un usuario y dice, yo necesito una alta de usuarios, que vamos a ver un caso, que tenga acceso a un cloud. Y si no tenemos una gestión correcta, no vamos a ver que si tenemos disponible o no entregar esa licencia cloud. Entonces, por eso les digo, cloud es parte de toda esta estrategia. Y obviamente, hardware, software y posiblemente clientes, estamos hablando la parte de dispositivos móviles, etcétera. O sea, más dispositivos que el usuario ya requiere usar, tablets, para efectos de que sea integral, digamos, en nuestra gestión de TI. Bien, entremos en materia en el asunto de cómo establezco una estrategia. Yo diría que pueden haber varias ideas, varias formas de hacerlo. Aquí lo que pretendemos nosotros es dar algo basado en nuestra experiencia y seguramente pueden haber cosas que se puedan afinar mucho más. Muy bien, yo diría que el primer paso es poder levantar ese inventario. Es decir, no puedo fundamentar algo más complejo arriba si no he cumplido la parte básica, es decir, poder levantarlo. Y ese levantamiento es que lo puedo hacer por múltiples técnicas. Es decir, si hablamos de equipos de TI, seguramente yo puedo llegar a un Linux a través de un SSH, hacia un dispositivo de red por un SNMP, hacia un dispositivo basado en Windows a través de WMI o SNMP. Es decir, una posibilidad de que yo pueda levantar ese inventario a través de múltiples técnicas o protocolos de comunicación para efectos de traernos la data y automáticamente esa data poblarse dentro de diríamos, nuestra herramienta, nuestra base de datos de inventario. Una vez que ya tengo esa data ahí, poder tener estatus en las que yo pueda darle un seguimiento al ciclo de vida. Es decir, al momento que yo compro un dispositivo, ese dispositivo entra a la organización como en bodega, diríamoslo así. Y una vez que ese dispositivo entra a la producción o ser parte de un servicio, entonces ese dispositivo pasa a estar a un estatus de asignado. Si ese dispositivo falla, entonces el ciclo de vida o el estatus de ese ciclo de vida pasa a ser en reparación. Regresa, entonces todo ese ciclo de vida es el que tenemos que tener traqueado. Es decir, esa base de datos nos debe permitir poder hacer todo este tracking que yo estoy hablando acá. Otro aspecto importante, es decir, en un solo lugar, la idea es poder gestionar el licenciamiento y de forma de que no tenga que cambiarme de una herramienta a otra para decir, aquí tengo mi hardware, pero en esta otra herramienta o esta otra base de datos tengo mi software. La idea es poder tener una entrega o un ciclo de vida de entrega completo donde tenga hardware y software, es decir, en la misma base de datos. Siguiente dice, bueno, poder hacer que ITAM trabaje en conjunto con otras prácticas o procesos de ITIL. Y bueno, si los tres primeros puntos es un reto, no digamos este cuarto punto es un gran reto realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces esas otras prácticas, otros procesos de ITIL no están conceptualmente bien ejecutados. Entonces, al momento de tratar de conectarlos, encontramos disparidades, encontramos dificultades entre los diferentes, diríamos, roles de la organización. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ITAM, trabajando, dice, en conjunto con otras prácticas, imaginémonos escenarios de manejo de incidentes, manejo de problemas, control de cambio. O sea, todo eso tiene que ser parte de ese ecosistema de integración de ITAM con otras prácticas de IT. Otro es definir los KPIs y eso es, diría yo, también, yo puedo llenarme de un montón de KPIs sin ningún sentido para la organización. Entonces la idea es definir cuáles son los KPIs que realmente van a tener impacto en la gestión. Puedo comenzar con 2, con 3, con 4. Lo importante es comenzar, poder sacarlos a partir de la herramienta que tenemos y finalmente evolucionar o madurar para decir, ocupamos estos otros más KPIs que van a fortalecer la práctica de ITAM. ¿Okay? Y otro es establecer el equipo, es decir, quién ejecuta. Y aquí también hemos escuchado clientes decir, bueno, no sabemos quién, tenemos varios silos, tenemos diferentes departamentos, silos de información entre ellos. Entonces, la idea aquí que vamos a plantear varios escenarios. Muy bien. Ese diría son, en resumen, 6 pasos que yo diría, si ejecutamos esto, podría funcionarnos. Profundicemos en cada uno de ellos. Bien, primero inventario. ¿Qué técnicas tenemos? Hablamos técnicas de sin agente, es decir, WMI, SSH, SNMP, basadas en agente. Es decir, yo puedo instalar un agente en un computador o un servidor y ese agente
sacar información con la instrumentación local y mandarlo a mi base de datos. O finalmente la más ruda, que agarro un CSV de todas esas personas que fueron a levantar manualmente esos equipos, o tal vez de una base de datos que tenga a partir del inventario que he recibido de proveedores y lo subo a mi base de datos. Se podrían ser los técnicos. Y otro es definir el entorno. Aquí quiero profundizar más, es decir, el entorno es qué parámetros van a ser relevantes para mí que estén asociados a ese inventario. Imaginémonos parámetros, pueden ser campos adicionales que me diga ese hardware está ubicado a tal, está asignado a tal persona, tiene estos contratos de proveedores asociados, es decir, toda una serie de información adicional que posiblemente no levanto automáticamente con las técnicas que yo hablaba antes. Es decir, las técnicas de levantamiento de inventario me traen los atributos que tiene ese dispositivo. Pero resulta que yo no solo eso me basta, o sea, necesito relacionar con el negocio esos atributos. Entonces la idea de aquí es poder definir ese entorno, le llamo yo, que finalmente son parámetros adicionales que puedo poner en mi base de datos. Y otro es clasificar, es decir, al final yo puedo tener assets que son de alta criticidad para el negocio y otros assets que no son necesariamente de alta criticidad. Entonces poder tener esa clasificación de ese inventario. Muy bien, vamos ahora a la parte de ciclo de vida. Aquí pueden haber más pasos, menos pasos, bueno, dependerá. Vamos a poner un escenario que tal vez tiene un poquito de más pasos de lo que hablo aquí, pero en términos generales yo diría que esos 4 pasos van a ser suficientes. Es decir, tengo una fase en el ciclo de vida del inventario que es la compra, lo que se llama procurement, en que hubo una petición de la organización por crecimiento, por gestionar un incidente, lo que sea, y pasa por una etapa de compra. Una vez que tengo eso, hago un deployment, o sea, implemento, instalo, descubro, mantengo, es decir, eh, eh, asocio contratos, o sea, mantengo ese dispositivo, soporte en caso de que haya alguna falla y después decisión es, ¿será que este equipo ya necesita salir? Entonces puedo llegar, perdón, a una fase de quinta en lo que retiro y ya necesito reemplazarlo por otro equipo. Entonces, diríamos, implementar un ciclo de vida de esta naturaleza nos va a ayudar mucho o fundamenta realmente la práctica de lo que es ITAM. Como les decía, pueden haber más pasos, menos pasos. Lo importante es que ya empecemos a conectar a través de un ciclo de vida. Otro es el gestionar licenciamiento. Bueno, y aquí primero el punto que buscamos es transparencia de uso de software, lo que les decía muchas veces. A veces organizaciones tienen definidos que tal puesto de trabajo va a usar tal software. Y resulta que por alguna razón, por Shadow IT, lo que sea, el usuario tiene ese software, pero no lo usa porque él ya está usando un software cloud. Entonces tenemos un desperdicio, digamos, de recursos. Entonces la idea es poder entender cómo se está usando ese software en la organización. De acuerdo a eso, claro, hay una planificación financiera frente a ese software, porque finalmente si no se está usando, tengo un impacto financiero en la organización. Y aquí nuevamente he visto organizaciones que dicen, bueno, yo tengo 200 licencias compradas, 500 licencias compradas de Office con tal. Pongamos el ejemplo de Office, pero no quisiera particularizar, realmente hay cualquier software que tenga que comprar. Y resulta cuando se va a la vida real, ese usuario no está usando todo eso. Entonces, la idea de una práctica de ITAM es que pueda sacar si se está usando o no para hacer mucho más efectiva financieramente la organización. Otro es desde el punto de vista de seguridad, es decir, el SAM, yo diría Software Asset Management, no solo busca en términos de licenciamiento, sino que al ejecutarlo yo puedo encontrar software que puede ser vulnerable. Entonces, si yo quiero lanzar una estrategia de seguridad, es importante tener ese inventario. Es importante saber qué versiones tengo. Entonces, si yo tengo una base de datos central donde pueda lanzar un query y sacarme el software con una determinada versión, creo que podríamos fortalecer nuestra estrategia de seguridad. Otro es, una vez que ya yo tengo, bueno, la organización ya está evolucionando, estamos usando más cloud, ya no estamos usando, diríamos, software que se instala on-premise en las computadores, un ejemplo. Entonces ya puedo decir, no la estoy usando, ya tengo sobre licenciamiento y empiezo a ser mucho más efectivo financieramente. Finalmente, esta parte de SAM me ayuda a cumplir esas auditorías. En algunos casos son auditorías internas, externas, del vendor que fabrica el determinado software, donde dice yo necesito
saber cómo estás usando mi licenciamiento o lo que me has comprado, quiero saber si lo instalaste o no. Entonces la idea es poder cumplir y generar un reporte con la mayor de las confianzas y decir, aquí está, esto es lo que tengo. Y si ves, no tengo sobre licenciamiento, estoy bajo el licenciamiento que te he comprado o justo el licenciamiento que te he comprado. Y esto he visto en varias organizaciones, es un verdadero problema, digamos, porque pueden llegar multas inclusive al no tener una estrategia de ITAM implementada, una práctica de ITAM implementada en la organización. ¿Okay? Muy bien. ITAM integrado, para profundizar. ITAM, yo tengo todo lo que hemos hablado de lo que sería una práctica de ITAM conectada a Incident Management. Ya vemos nosotros, tenemos proveedor de servicios IT entregando servicios y resulta que maneja incidentes porque hay una falla en determinado servicio. Resulta que ese componente es un software, un hardware que falló. Entonces la idea es poder conectar ese tracking o ese historial de incidentes a ese asset. Segundo caso es de integración, tengo varios incidentes que han estado pasando por semanas, o sea, si yo manejo una buena práctica de incident management, seguramente voy a tener ese tracking asociado al asset y seguramente voy a hacer un análisis de problema y decir, la causa raíz es la versión de software que tiene ese router o que tiene ese switch. Entonces ya necesito hacer una gestión correcta y hacer un ciclo de vida o ejecutar un ciclo de vida de lo que hablamos en la parte de ITAM. Siguiente conexión es Change Management, es decir, si yo necesito hacer cambios y los cambios se refieren a hardware, topología, software, yo necesito fundamentarlos en un inventario, ¿ok? Mínimo, o sea, mínimo decir, voy a cambiar tal dispositivo. ¿Cuál es la idea? Tener un tracking de todos los cambios que han pasado en determinados dispositivos. De forma que si se genera un incidente, yo podría saber que ese dispositivo, ese software o ese asset, digámoslo así en términos general, tuvo un cambio el día de ayer y a partir de hoy tiene incidentes. Es decir, yo tengo evidencia sustentada en mi base de datos de Amo Central. Por último, CMDB no es un proceso, simplemente CMDB es también una práctica en la que yo digo, esos assets que están en ITAM los relaciono para crear una estructura con atributos que dicen este hardware o este servidor está instalado en tal data center. Este servicio de TI utiliza estos servidores o utiliza estos terceros para proveer ese servicio. Entonces, el CMB me provee esa visibilidad de integración a nivel de servicios, donde su fundamental fuente de información es una estrategia correcta de ITAM. ¿Okay? Por eso es que esto sería, digamos, un ecosistema, digamos, muy maduro de gestión. Bien, no es imposible llegar ahí. Yo sé que hay caminos. La idea de que nosotros compartamos esto, pues, es fijar una ruta de poco a poco cómo puedo ir evolucionando. Posiblemente no arranque aquí, sino que arranque en el paso 1, que es asegurarme que levanto bien el inventario. ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos presentando por partes. Una vez que ya tengo eso, pues vienen KPIs. Como yo digo, KPIs pueden ser uno, dos, muchos, no sé, dependerá si la información es valiosa para toma de decisiones, porque finalmente si un KPI no lo uso para nada, más nos gastamos el tiempo en sacar ese KPI. ¿Okay? Bien, ¿qué ejemplos podría dar yo? Lo pongo como ejemplos porque no quiero transmitirles que forzosamente tiene que ser ese. ¿Okay? Entonces sería ideas. Puede ser, si estamos hablando de que ITAM fortalece mucho la ejecución financiera, entonces la idea sería poder tener un costo promedio por asset, donde me dice a mí cuánto me cuesta comprar, operar una infraestructura o los assets que están dentro de mi infraestructura. Otro tema es, si quiero hacer una correcta gestión de SAM, y es una gran organización que está entrando y saliendo personal, seguramente tengo que tener todo momento qué licencia tengo disponible de todo, no solo software que instalo, sino productos que están en cloud, para poder hacer las compras oportunas y no tener personal contratado sin licencias para poder trabajar. Entonces la idea es conectarme bien ahí con el negocio. Ese KPI es importante. Otro es decir, bueno, ¿qué equipos tengo en reparación? Para decidir, bueno, ¿será que esa marca de equipo que estamos comprando nos genera que asset pase mucho tiempo en reparación? Entonces, podría ser, digamos, un KPI que pueda darles mucho sobre, ya sea el vendor o el fabricante de un producto o el partner o a quien se lo vendió que les da una especie de soporte sobre esos assets. Entonces, aquí viene, digamos, otras cosas de entrega de valor encadenado con proveedores que les ayudan a ustedes a soportar esos assets.
Otro es, bueno, que sé en este momento, digamos, un KPI para mí importante es qué equipos o qué assets, hablámoslo en términos generales, assets conceptualmente están dentro de o están sin contrato de soporte. Y esto es relevante. Muchas veces pasa que cuando estamos hasta en el incidente, nos damos cuenta de que un determinado producto no está bajo un soporte con un proveedor. Me tocó un escenario de manejar un incidente con un cliente, un incidente de VMware, y resultó de que no había renovado su soporte con VMware. Entonces, cuando nos dimos cuenta en el incidente que ocupábamos escalar y resulta que no tenía ese soporte. Entonces, ven ustedes cómo se conecta manejo de incidentes con ITAM. Ya lo vamos a ver en una herramienta. Si hubiera tenido esa conexión rápidamente, hubiera dicho, sí, está bajo contrato y este es el proveedor que le da ese contrato de soporte. Este valor es bien importante si quiero tener una buena conexión con incidentes. Otro es equipos sin asignación. O sea, finalmente, la mejor práctica de ITAM es que el equipo esté asignado, es decir, hay un responsable, ya sea una PC para un usuario, un teléfono, un proyector, una tablet, pero también equipos que proveen servicios a la organización. Es decir, tiene que haber un apropiamiento de alguien, dice, los servidores usted los gestiona, o sea, se le asignan a un técnico. Entonces, todo el inventario debe estar asignado. O sea, si no está asignado, está en bodega. Entonces, la idea, o está en reparación. Entonces, la idea es poder tener assets asignados. Finalmente, digo yo, finalmente, porque podría haber muchas más KPIs, es qué versión de sistema operativo tengo. Y ya no solo hablo de servidores, computadoras, sino también dispositivos de red que son vitales para la provisión de servicios. Entonces, ¿qué versión tengo para efectos de poder encontrar esos equipos que ya, encontrar la obsolescencia o el end of life que se le llama en otras industrias, obsolescencia de esos sistemas operativos para poder, digamos, hacer una buena estrategia de sacarlos y no responder hasta que el incidente ocurrió. ¿Okay? Entonces, esto es vital, por eso se conecta con muchas otras prácticas de IT. Muy bien, avancemos para entrar ya a la práctica. La idea es el equipo. Bueno, aquí es otra pregunta que me han hecho, o sea, nos han hecho nosotros, a nuestro equipo de ITSM, es ¿quién es el responsable de esto? Yo digo, mucho depende de la cultura organizacional, cómo están estructurados. Podría tener dos caminos. Uno es funcional, es decir, tengo equipos que es soporte de PCs, tengo equipos soporte de redes, soporte de servers, soporte de gestores de cloud y así. Puedo tener equipos verticalmente funcionales y esos deberían ser los que den mantenimiento a la parte del inventario. ¿Okay? Ellos sean los responsables de gestionar su inventario. Eso podría ser uno. Y otro es una capa especializada, es decir, un equipo que tenga roles específicos que vean toda la estrategia de inventario. ¿Cuál más, cuál menos? No sé, dependerá, digamos, de la institución. Lo importante es que se comience la práctica, es decir, que lo primero es, si es funcional, que cada quien sea responsable de levantar su inventario. Seguramente de una forma integral, es decir, con una estrategia de fondo. Es decir, la estrategia es lo que hablamos, qué técnica voy a usar, cuáles son la categorización que voy a usar, cuáles van a ser los stages o las fases que va a tener su inventario, cuál va a ser el proceso de cambios para instalar un dispositivo, o sea, todo eso. Pero lo importante, como les decía, es si es funcional, que se practique. Si es especializado, es decir, una capa que mira todo lo que es ITAM, igual que ejecute las prácticas de ITAM que estamos, digamos, planteando en este webinar. Muy bien, vamos a hacer un escenario. Ese escenario, diríamos, puede ser algo muy típico que pasa en sus organizaciones. La idea aquí vamos a ver, vamos a irnos, denme un chance. Bien, voy a plantear el escenario. El escenario puede ser, dice que HR plantea una alta de un nuevo funcionario, algo muy típico en las organizaciones. Dice, bueno, tenemos nuevo personal, entonces ocupamos que se le entregue una computadora y esa computadora se le entregue el software que ya ¿cómo se llama? Asignado a ese puesto. ¿Okay? Entonces, diríamos eso es lo más tradicional. Pueden haber otros escenarios que se pueden aplicar con lo que yo voy a mostrar en este momento. ¿Cuál sería el proceso que está atrás? Es decir,
La idea, si lo conectamos con entrega de servicios, ITAM y una serie de más cosas, dice, tiene que haber un catálogo de servicios que me ayude a interactuar del usuario final, es decir, ese departamento de HR está aquí viendo un catálogo donde el proveedor de servicios del departamento de IT dice, quiero esto. Entonces, a través de ese catálogo se crea una solicitud, un service request, una solicitud de la alta de ese funcionario con una computadora y con un software. Seguramente va a haber un ciclo de aprobación en la que voy a decir yo, ese ciclo de aprobación es, si yo tengo una buena práctica de ITAM, va a pasar seguramente a un control financiero, es decir, de control de costos, seguramente al jefe inmediato de esa persona que va a tener ese recurso. Y si en algún caso, bueno, hasta el gerente general podría llegar. Después viene una fase de procurement, es decir, la fase de procurement no solamente es compra, solo dice, bueno, tenemos dispositivos en bodega, tenemos licenciamiento, la respuesta es sí, no, ok, hago un proceso de compras. Y una vez que hago el proceso de compras, entrego para poder hacer la siguiente fase que es deployment. Si tengo el asset, digo, ese asset que está ahí en bodega, por favor, es usarlo y asignarlo. Entonces vamos después del procurement, tiene esa decisión, ¿verdad? Si compro o uso lo que ya está. Importante aquí es esta fase, si no tenemos estas prácticas correctas, no tenemos actualizado nuestro inventario, va a resultar de que voy a comprar de más. Y aquí tenemos, he visto casos de organizaciones que ya tenían y siguen comprando. Después viene deployment, es decir, ya tengo ese asset, ya tengo la claridad de qué va a hacer, y entonces hago una entrega de servicio, finalmente el usuario empieza a usarlo, y llega un punto del ciclo de vida y dice, bueno, ya, esta máquina o ya se retira la persona, o ya el soporte ya expiró y esa máquina no sirve, entonces tengo que retirarla. O sea, la marco como expirada y finalmente retiro. Es decir, todo este proceso es una práctica que la hemos visto con lo que hemos hablado antes. Atrás de todo eso están algunos tips que yo he mostrado, es decir, cómo marco los dispositivos en stage. O sea, en procurement yo tengo que saber qué está en bodega o qué está asignado. Es decir, si yo tengo una mala gestión de eso, seguramente voy a decir, este equipo está en bodega, está listo para usar. Y resulta de que no hubo alguien que actualizara su estatus. Entonces voy a estar haciendo una mala entrega de servicio porque yo simplemente si tengo disponible y resultó que no tenía disponible. Entonces, importante, digamos, esas prácticas que hemos hablado aquí. Bien, pasemos a la herramienta. Finalmente les decía yo, esto es tema de procesos, personas, tecnologías, como lo decía TIL 3, aunque el 4 ya ha cambiado un poquito más, en la que una herramienta tecnológica me va a ayudar a hacer. En este escenario, nosotros tenemos Service Desk Plus, que es de Manage Engine, es la herramienta, digamos, que usaríamos para hacer ese escenario. A manera de ejemplo, ahorita yo diría que todo esto lo vamos a desarrollar en 20 minutos, vamos a ver. Entonces, Service Desk tiene varios temas de manejo de assets. Entonces, se lo voy a mostrar aquí. Primero es la parte de Asset Management, donde yo pongo los tipos de producto. Y esto es lo que yo hablaba en una de las prácticas que decía, vamos a ver si me regreso aquí, solo rapidito, es el establecer el contexto o el entorno. Definir el entorno es algo que lo haría en esta herramienta, donde yo defino qué tipo de producto tengo. Entonces aquí es access point, firewalls, iPhone, switches, etc. ¿Okay? Después puedo tener productos específicos, máquinas estándar que ya utilizo en la organización. Puedo tener vendors, es decir, los fabricantes o el tercero que me da soporte. Y ahí, pues, ven, agrega. Puedo tener campos adicionales, lo que les hablaba, campos adicionales asignados a un workstation o campos adicionales asignados a un asset, que me muestren más información, digamos, de locación, ¿cómo se llama? Seguramente puede ser a qué servicios entrega, si es en leasing, si es comprado por nosotros. O sea, pueden haber varios. Después los estados. Típicamente puede ser en store, dice en uso, en reparación, expirado y dispose. Ahí dependerá, digamos, los estados. Igual se pueden añadir más estados. Y bueno, listo. Entonces ya con eso creo, ya se crea, digamos, el entorno, ese que hablaba yo. Una vez que ya tengo ese entorno, puedo hacer la parte de descubrimiento. ¿Ok? Descubrimiento. Entonces, ¿qué nos permite Service Desk? Es que primero nos permite crear escaneos sobre los dispositivos que yo tengo.
Primero comienzo, digamos, con el establecimiento de las credenciales, es decir, qué credencial voy a usar para poder escanear un dispositivo. Y aquí es donde yo he hablado de las diferentes técnicas. Tenemos WMI, SSH Telnet, tenemos SNMP, VMware, control remoto. Es decir, yo agarro una credencial de esta y la idea es poner usuario y contraseña para poder hacer ese descubrimiento. Listo, tengo credenciales y después puedo hacer ya los escaneos. Yo digo, añado una red, puede ser la red completa en formato, digamos, de CEDIR, perdón, o rango de IP, que yo digo, no quiero escanear todo el bloque, solo quiero escanear un segmento que yo sé que en ese segmento ahí están los dispositivos. Entonces se puede hacer acá. Después, a este rango de IPs le asocio qué credenciales vas a usar para efectos de encontrar dispositivos ahí. Ahora, imaginemos un escenario que ese rango yo sé que solo existen dispositivos de red. Es decir, solamente me voy a ir con una credencial SNMP. Entonces, o ese rango, yo sé que ahí están mis servidores. Entonces me puedo ir con credencial de Windows y credencial de Linux, Mac, UX, o sea, BSSH. Entonces selecciono estas dos y ya escaneo todo ese rango ahí. Perfecto, ahí ya ejecuté lo primero, defino la técnica que lo voy a encontrar a través de credenciales y los rangos. Ya descubrí todo eso. Una vez que ya tengo eso, ¿qué va a suceder? Entro a la parte de, bueno, ya hice la parte de preparación del entorno, ya hago el descubrimiento. ¿Qué resulta? Es que ya caigo aquí en la operación de la herramienta. Es decir, ya la herramienta tiene el inventario, seguramente en las categorías que yo indico, y los dispositivos que descubrió. ¿Okay? La idea es decir, bueno, ya voy a operar. Es decir, ya tengo, dice, dispositivos en el store. O sea, ya me puede mostrar a mí de esos dispositivos que tengo qué está asignado y qué está en store. Ahora, regresando al escenario que ya teníamos, de cómo entregarlo, yo tengo, lo vimos en el webinar anterior, un catálogo de servicios. En ese catálogo de servicios, seguramente tengo una categoría para una alta de usuario. ¿Qué miraría el usuario? Vámonos a una ventana incógnita. Déjame encontrarla. Aquí está. Aquí está este sería, digamos, el área de recursos humanos, que lo que hizo es entrar a un catálogo. Dice recursos humanos y alta de usuario. Y miremos aquí la facilidad, digamos, que tiene esto. Primero me dice que el servicio se va a entregar en 2 días. Perfecto, puedo esperar. Y después me pregunta detalles y me dice qué tipo de laptop. Yo digo, bueno, sería una Dell. ¿Qué software quiere? Adobe, AutoCAD y Office. Es decir, yo le estoy dando al usuario un menú de cosas que puede pedir para que yo le instale. Él puede pedir lo que quiera. O sea, eso no estoy limitándolo en este escenario. A request. ¿Qué va a suceder ahí? La solicitud se va a ir a un proceso de aprobación. ¿Se acuerda que lo hablamos en los estados? Es decir, si estamos regresando aquí, vamos a decir que ya hicimos, el usuario entró al Service Catalog, hizo una solicitud y entró en modo de aprobación. Para efectos de tiempo, vamos a ir, ya está aquí, dice alta. En este alta, ya yo soy el técnico y resulta que me dice, esta fue la solicitud, esta entrega de servicio cuesta $150, o sea, ya estoy traqueando cuánto cuesta esa entrega de servicio, pongámosle 50, 100, lo que ustedes necesiten. Y una vez que está aprobado, entonces yo empiezo a hacer la alta. Entonces yo digo, este usuario requiere una Dell y requiere este software. ¿Cuál sería la idea en la fase de procurement? La idea sería, me voy al inventario y verifico si tengo disponible. Digo yo acá, tengo disponible computador. Sí, tengo una laptop disponible. Perfecto, está en store. Listo. ¿Tengo software disponible? Me voy a software. Aquí me va a salir el software que está escaneado. Bueno, ya vamos a profundizar un poquito de esto. Y digo, sí, imaginémonos que este es. Sí, tengo software que está disponible para poder entregar. Muy bien, entonces ya pasé esta etapa y digo, ok, haga el deployment. Entonces ya viene el técnico con este request y seguramente ya va a empezar a hacer su deployment. Y en este deployment hay muchas técnicas. Yo podría hacer, bueno, la técnica más, diría más dura, agarrar la computadora, la formateo, le instalo el software y se la entrego físicamente al usuario.
puede haber otras técnicas que lo vemos en el seminario anterior, que es usar una herramienta para poder hacer ese deployment masivo. Imaginémonos que no solo es una solicitud, son 20 solicitudes que entraron. Entonces la idea es poder usar Desktop Central como una herramienta que me pueda hacer ese deployment masivo. Pero ¿qué pasó? Desktop Central es la ejecución, es decir, entra en esta fase de deployment. Pero antes yo tuve que hacer todo el tema de assets que estoy hablando. ¿Okay? Una vez que hago eso, digo yo, perfecto. Entonces, asignemos esa máquina, miremosla acá, asignemos esa laptop, vamos a ponerla en uso, y por qué usuario. Este va a ser el guest. Salvar. Y lo que va a suceder ahí es que ya se me va a salir de assets en store y me va a salir assets en uso. Ya está la laptop en uso por el usuario guest, que va a estar en tal departamento, cuánto cuesta. O sea, ya estamos cumpliendo, digamos, muchas de las prácticas que hablamos. Si ustedes ven, en resumen, hemos tocado la estrategia de definir cómo voy a descubrir los assets, qué atributos adicionales le voy a poner a esos assets. Después definir un proceso en el que yo voy a entregar esos assets, que respondo al negocio. El negocio me pide y yo entrego. Después voy a tener estatus de ese asset asignado en Store. Y miremos ahora cómo llegaríamos a la parte de soporte. Digamos aquí tal vez exploración, mantenimiento y soporte, uso, estaría todo acá. Imaginemos que en el mes 3 hay un incidente, una falla. Entonces la idea es que yo me vaya a la laptop, ya es otro ticket de falla, y diga, ok, bueno, esta es la laptop. Esa laptop tiene este hardware. O sea, aquí me muestra todo el hardware, procesador, memoria, adaptadores, es decir, toda la información que yo requiero de hardware. Me muestra todo el software, y aquí me dice, tiene lo que pidió el usuario, el Adobe, el Office, lo que ustedes quieran. Y me da detalles más del sistema. Me dice qué relaciones tiene ese dispositivo. Entonces, en este caso, ese dispositivo tiene una relación, dice, de uso por el usuario guest. Yo podría crear más relaciones. Otro es, me muestra el histórico. Y aquí me muestra un histórico que dice, bueno, que cuando cambió de estatus. ¿Se acuerda que hablamos también que ocupábamos sacar histórico por auditoría, que es una buena práctica? Entonces, aquí lo cumplimos ya. Pasó de store a estar en uso, y en uso asignada a tal usuario. Es decir, imagínense que el usuario este se vaya y entre otro. Ese movimiento de usuario también se va a ver traqueado aquí. Muy bien. Adicional a esto, esta versión de la herramienta ya tiene una forma de tener las sesiones de soporte que yo he hecho, y tiene una grabación aquí dentro del histórico. Otro tema importante es la conexión con otros procesos, y aquí lo vemos bien fácil. Este asset, imaginémonos que no es una laptop, sino que es un switch. Tiene estos requests, estos problemas y estos cambios que se han realizado. Es decir, en una sola vista, desde el punto de vista de inventario, yo puedo ver ya la conexión con otros procesos. ¿Okay? Imaginémonos después que hay una falla, que el dispositivo falló y dice, bueno, este dispositivo tiene contrato o no, y aquí lo puedo ver. Si tiene un contrato de soporte con un proveedor que se llama Agrega, de esta fecha a esta fecha. Veamos ese contrato que incluye. Entonces yo podría tener aquí información, el contrato, o sea, qué incluye, cuáles son los dispositivos. Imaginémonos que ustedes compran un lote de 50, 100 computadores, un ejemplo. Aquí deberían de estar todos esos assets asociados a ese contrato. ¿Okay? Muy bien. Puede haber detalles de renovación, puede ser que ese contrato lo esté renovando. Puedo tener contratos fijos, o sea, contratos que se han ido añadiendo con ese mismo vendor, en donde se metieron más computadores. ¿Okay? Como ven, es el proceso completo, es decir, ya llegamos acá, es decir, estoy en uso, en operación, en mantenimiento, y finalmente decimos, no, este equipo históricamente ha tenido demasiados incidentes. Imaginémonos aquí al mes 8, vamos a ver la cantidad de solicitudes que hubieron acá, o la cantidad de problemas que se estuvieron manejando sobre ese dispositivo. Entonces la decisión es demasiado costosa esa operación, lo que toca es retirarlo. Y nuevamente posiblemente conectar aquí a Procurement y decir, reemplacémoslo por tal tipo de equipos. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien. Es todo un reto explicarlo súper rápido, ¿no? Pero espero que haya cubierto muchas de sus dudas. Solo rapidito enseñándoles que tenemos aquí en la herramienta. Es decir, en esta fase de Procurement, nosotros podríamos tener
un proceso de compra de ese dispositivo. Es decir, me hacen la petición, yo reviso inventario, no tengo. Ah, perfecto, entonces no tengo, requiero comprar. Entonces aquí donde está la solicitud de compra. Una vez que tengo esa solicitud de compra, miren, puedo en la misma herramienta tener todo un ciclo de gestión de ese proceso de compras, en caso de que la organización no lo tenga. Y una vez que cierro todo ese ciclo, entonces ya tengo el dispositivo y ya puedo hacer el deployment. Es decir, en esta fase yo podría ejecutar todo este proceso que ustedes ven acá de compra de ese dispositivo. No es el alcance del webinar mostrarlo a nivel de detalle, pero sí mostrarles que existe, digamos, en esta parte de procurement, un proceso de compras en la que yo pueda saber, digamos, en qué fase está esa compra de esos dispositivos que yo necesito entregar como departamento de TI. Muy bien, vamos a preguntas. No sé si tenemos preguntas de la audiencia. Tengo una pregunta, dice, ¿en qué versión? Una pregunta comercial del producto, ¿en qué versión de Service Desk está la opción de administración de activos? Excelente pregunta. Esa está desde la versión Professional, que tiene ya el módulo de inventarios. Esa es el salto de una versión estándar a Professional, prácticamente es ese tema de manejo de inventario. Y la siguiente, la Enterprise, es la que ya tiene todos los módulos, digamos, de lo que es Service Desk. Otra pregunta me dice, si el usuario solicita instalación de aplicativos, siempre se rendirá que sea una petición por la plataforma. Sí, recuerden que lo que buscamos aquí es poder hacer una entrega ordenada de servicios. Entonces, en el webinar anterior hablamos de cómo mejorar la entrega de servicios de TI. Ese fue, digamos, el tema que se abordó, donde nosotros implicábamos que la buena práctica sería de que Service Desk, el concepto de Service Desk, no me refiero a un producto, funcionalmente sea el único punto de contacto. Es decir, si un cliente solicita algo al proveedor de servicios, pase por esa función de Service Desk. Entonces sí debe haber un registro completo de toda petición. Imaginemos que yo tengo ya entregado una máquina y alguien quiere un software, yo diría poder pasar por este proceso, tal vez más simplificado, perdón, donde hay una solicitud de instalación de software. Alguien lo aprueba, verifica si hay software disponible en el inventario y hago el deployment. O sea, la idea es que pase siempre por este proceso. Bien, otra dice, ¿puede identificar elementos como firewall? Sí, si se pueden identificar elementos de red como firewall, access point, switches, sí se puede hacer. Me regreso a la herramienta rapidito. Vamos a ver qué se me hizo. Perdón. Aquí. Sí, la idea en el inventario es que pueda levantar 100% del inventario que tenga un IP. Digamos, la herramienta puede detectar eso, por eso tengo credenciales SNMP y si ustedes ven, SNMP está en cualquier tipo de dispositivo. Si yo tengo imaginémonos, tengo un teléfono IPs, esos teléfonos tienen SNMP, o sea, yo puedo escanearlos a través de esa técnica. Por eso les decía yo, es tener el panorama completo, decir cuál técnica voy a usar, SNMP, SSH, WMI y de acuerdo a eso, en qué red tengo los dispositivos y ahí empiezo a ejecutar mi estrategia de descubrimiento. ¿Okay? Pero sí lo puede hacer. Dice, ¿ustedes brindan consultoría para apoyar a las empresas a implementar ITAM? Sí, 100%. O sea, nosotros somos, diría, especialistas diríamos, de todo el tema ITSM. ITSM para nosotros es varias cosas, no solo es un producto, sino que es capacitación, es definir una estrategia, es definir los procesos, madurar esos procesos, ejecutarlos con una herramienta apoyada, porque si lo vemos, la única forma de ejecutarlo es a través de una herramienta, o sea, la herramienta nos ayuda a hacerlo. Entonces, sí, nosotros apoyamos a las empresas para empezar desde lo que el webinar anterior tenía, es cómo entrego servicios, después cómo manejo bien mi inventario que impacta esos servicios y finalmente, bueno, los siguientes webinars que siguen, que ya se los voy a mostrar, pero sí, toda una estrategia completa de entrega de servicios. Muy bien, dice otra pregunta. Me preguntan si registra los cambios de componentes de hardware en el equipo. Sí, sí lo registra a través de un histórico. Es decir, si vamos al dispositivo, recuerden que la herramienta lo que va a estar haciendo es un escaneo a la frecuencia que ustedes digan. Imagínense, ustedes pueden decir una vez a la semana, una vez al mes o todos los días. Dependerá, digamos, las necesidades que ustedes hayan definido a ese tipo de dispositivo.
Entonces, una vez que ese escaneo corre automatizado con la credencial que se definió, entonces puede haber, digamos, un histórico de los movimientos. O sea, yo puedo tener en esta máquina una cantidad de RAM. ¿Qué va a suceder si ampliamos a 8 gigas? Entonces va a haber aquí en el histórico el movimiento de ese asset. Y aquí se va a reflejar que ya tiene 8 gigas de RAM. O sea, aquí es el dato en duro, así, 8 gigas, que lo sacó del inventario. Y acá va a reflejar el histórico que he tenido, ya sea para arriba o para abajo. Otra pregunta, ¿cómo se dimensiona el licenciamiento a partir del inventario? La herramienta, en términos de herramienta, se dimensiona por la cantidad de assets, se llama. O sea, es decir, los dispositivos que puedo descubrir por IP. Esos son los que usted licencia. O sea, yo puedo tener dispositivos que no son encontrados por IP y esos no pagan licencia. Esto que se llaman non-IT assets. O sea, un proyector, un escáner, esos no pagan licenciamiento. Solo pagan los que descubro por IP. Muy bien, ya estamos llegando a los últimos minutos de este webinar. Realmente agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a Douglas, por favor. Los invitamos a nuestra serie de webinars que serán la próxima, el CMDB, tratado el 27 de junio, la gestión de cambios el 11 de julio, ITOM y ITCM el 25 de julio y Analytics en ITCM y ITOM el 8 de agosto. Así que esperamos que puedan acompañarnos en toda nuestra serie de webinars ITCM. Exacto. Gracias, Douglas. Lo que estamos buscando aquí es poder transmitir, digamos, como les decía, buenas prácticas, nuestra experiencia frente a lo que hemos visto en cada uno de los componentes o una estrategia de ITCM. Entonces, la idea es desarrollar estos temas mostrando eso. Adicional, Douglas, si me ayudas. Por supuesto, próximamente en el mes de julio vamos a tener una certificación en ETIL Foundation versión 4. En Tegucigalpa será del día 15 al 18 de julio y en San Pedro Sula del 22 al 25 de julio. Adjunto está el lugar donde se puede encontrar la información. De igual forma, si tienen alguna duda referente a esta certificación, con gusto la pueden hacer también en las preguntas y yo personalmente les voy a atender para aclararlas todas. Muy bien, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Este webinar es completamente grabado. El webinar anterior ya está subido a nuestro canal de YouTube y en un par de días ya va a estar subido a nuestro canal de YouTube y los pueden consumir, compartir, todo lo que necesiten eh, para, para pues, enriquecer ese contenido. Muchas gracias, muy amables realmente por su participación. Estamos completamente a sus órdenes para poder atenderle cualquier inquietud. Este es nuestro correo electrónico, nuestro website. Como decía Douglas, pues estamos para atenderles. Okay, muchas gracias, hasta luego, que estén bien.